Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Vicente Cruz y en nombre de MIDE Metrología Integral y Desarrollo, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Acondicionamiento de señales para sistemas de medición. Esperamos que la información que a continuación presentaremos les sea de utilidad. Así también les invitamos a seguir nuestras publicaciones a través de nuestras redes sociales y página web, medios por los cuales, con mucho gusto, estaremos resolviendo cualquier duda o inquietud que surja sobre este u otros temas. Sin más preámbulo, comencemos con la presentación. Todos los días en nuestra vida cotidiana hacemos uso de la metrología, en el trabajo, en la escuela, transporte o centros comerciales. Directa o indirectamente estamos relacionados con su uso. Tal vez nosotros no lo recordamos, pero cuando nacemos, lo primero que hace el especialista a cargo es medir cuánto pesamos, cuál es nuestra altura. Es más, nos ponen el termómetro para saber cuál es nuestra temperatura en ese momento. También anotan la hora de nuestro nacimiento. Desde el primer día de nuestras vidas, entramos en contacto con la metrología. Recordemos su definición como ciencia de las mediciones. Dentro de la clasificación, tal vez muchos ya lo sabrán, pero me gustaría recordarlo. Existen tres principales clasificaciones. La primera es la metrología legal. Esta está encargada de realizar vigilancias en el marketing comercial para su regulación, verificación, control y certificación en beneficio de los consumidores. Pero ¿cómo se logra esta clasificación? Pues justamente la metrología legal se encarga de realizar esto. Este objetivo lo logra a través de la supervisión de las unidades, instrumentos de medida y los métodos de medición. Principalmente, al realizar estas actividades, asegura la integridad física del consumidor de bienes y servicios. Aquí en México, las entidades responsables de esta actividad en cuestión de metrología legal son la Secretaría de Economía a través de la Dirección de Normas, o DGN, perdón, así también la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Por su parte, la metrología científica desarrolla las unidades del Sistema Internacional de Unidades, así como el mantenimiento de cada una. También se encarga de la revisión de los patrones nacionales y está enfocada al desarrollo de nuevos patrones primarios y en el desarrollo de las tecnologías requeridas para su desarrollo, garantizando siempre la diseminación de estos patrones hacia todos los instrumentos de medición que día a día utilizamos. En México, las entidades responsables de esta actividad son son el Centro Nacional de Metrología Científica y los centros de investigación. Dentro de la clasificación de la metrología, también podemos encontrar a la metrología industrial. La metrología industrial se encarga de garantizar el buen funcionamiento y confiabilidad de los instrumentos de medición que se usan en todos los procesos industriales, así también en el aseguramiento de la calidad en la producción de bienes y servicios, justamente para garantizar mediciones confiables. En México, principalmente los responsables de cumplir con la metrología industrial son los laboratorios de calibración. Por ejemplo, nosotros como MIDE realizamos la aplicación diaria de la metrología industrial. Y en esta rama de la metrología es donde quiero hacer más énfasis para seguir con el desarrollo de la presentación. Por la parte de la industria aeronáutica, farmacéutica, automotriz, de alimentos, etcétera, es imposible no toparnos con sistemas de medición. Estos sistemas de medición tienen como entrada diversas señales que contienen información sobre la evolución
o variación de un fenómeno físico a lo largo del tiempo. Los sistemas de medición siempre nos van a permitir obtener señales como las que mencioné anteriormente y posteriormente utilizarlas para cuantificar alguna magnitud en especial. Sin embargo, ¿qué requerimos para lograr cuantificar estas magnitudes? En primer lugar, es necesario realizar el uso de sensores. Dependiendo de la magnitud, se escoge el tipo de sensor. Los sensores son el punto de partida y así los podríamos considerar para poder cuantificar estas magnitudes. Pero ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de las ocasiones y en la vida real, un sensor no nos entrega directamente la señal que necesitamos y por lo tanto tendremos que transformar esa señal en otra para poder obtener la información necesaria y tomar decisiones. ¿Cómo logramos esto? Justamente tenemos que hacer la implementación de un sistema de medición. En esta diapositiva ustedes podrán observar las 5 etapas principales que son parte de la cadena de medición, la cual pues comienza con saber qué magnitud es la que vamos a medir. El sensor que se requiere para la magnitud, el acondicionamiento de señal del sensor, la adquisición de esta señal y por último, la visualización de la magnitud. Vamos a revisar en qué consiste cada etapa de esta cadena. En primer lugar, tenemos la etapa de la magnitud. En esta primera etapa, prácticamente consiste en conocer qué magnitud es la que vamos a medir. Dentro de las más monitoreadas a nivel industrial, podríamos encontrar la presión, la temperatura, la longitud, el flujo, el tiempo y muchas más. Dependiendo de la magnitud que nosotros deseemos medir, se deberá seleccionar el tipo de sensor. Dentro de los tipos de sensores podremos encontrar los tipos ópticos. Estos basan su funcionamiento con la emisión y recepción de un haz de luz que es interrumpido o reflejado por el objeto a detectar. Sensores magnéticos que efectúan una conmutación electrónica mediante la presencia de un campo magnético externo, cercano o que esté cerca de la zona sensible del sensor. También existen los sensores de contacto, que como su nombre lo dice, el sensor debe tocar físicamente el objeto y hace uso de la conductividad para medir los cambios en la magnitud. También existen los sensores de temperatura, que como muchos ya saben, a una variación o cambio de temperatura existe una modificación en el material por el cual está compuesto el sensor. Por ejemplo, tenemos el caso de los RTDs, que al cambio de una variación en temperatura existirá un cambio de resistencia. Como podrán ver, estos sensores son afectados directamente por la magnitud a medir y casi siempre va a ser necesario implementar un circuito que esté integrado por componentes electrónicos. Estos nos van a ayudar a transformar la señal del sensor y poder convertirla en otro tipo de señal, ya sea como tensión o corriente. Por lo regular, en la industria tenemos la estandarización de la salida de 4 a 20 miliamperes, o bien una señal de 1 a 5 volts, de 0 a 10 volts, de 0 a 100 milivolts, etc. Ahora, si nosotros unimos este sensor con algún tipo de estos circuitos, obtendríamos lo que formalmente conocemos como un transductor. Estos transductores pues van a ser los encargados de convertir la cantidad de la variable física de entrada a una cantidad eléctrica que mantiene una relación con dicha entrada. Esta señal, la mayoría de las veces es analógica o conocida también como continua en el tiempo. Actualmente, pues ya con el desarrollo de la tecnología, existen nuevas salidas en los sensores o nuevos protocolos de comunicación con los cuales podemos nosotros sacar la información.
ya sea por vía Modbus, vía RS232 o hasta vía Wi-Fi. Ahora bien, es importante mencionar algunas consideraciones que se deben de tomar en cuenta para seleccionar un sensor adecuado. Para empezar, es primordial conocer el proceso de manera general, saber qué es lo que vamos a medir dentro del proceso. Por parte del sensor, hay unas consideraciones muy importantes que estoy mostrando en esta lista para seleccionar un sensor adecuado. Podemos empezar con la exactitud, la repetibilidad, la resolución del sensor y un punto muy importante es el material del sensor. Prácticamente porque deberíamos de saber bajo qué condiciones va a estar el sensor y que estos materiales de los cuales están compuestos los sensores no se vean afectados. La histéresis también es muy importante y es también muy importante conocer la señal de salida del sensor. Cómo nosotros vamos a recibir o el sensor nos va a arrojar esa señal, ya sea en tensión, en corriente, para que nosotros podamos seleccionar un acondicionador adecuado. La alimentación del sensor también es muy importante. Prácticamente todo lo de la lista es importante. Sin embargo, la parte de la alimentación va a depender mucho para la aplicación en el sistema, ya que por lo regular en la industria, como la mayoría sabemos, estamos como que estandarizando la señal a 24 volts. Sin embargo, hay sensores que no trabajan en esta tensión, trabajan a 5 volts, a 3.3 volts, son tensiones muy específicas. La presión de trabajo del sensor también ahí se debe de considerar, ya que no podemos meter un sensor, supongamos de humedad, a una tubería, cuando probablemente la presión que se esté manejando en la tubería no sea la adecuada para la presión de trabajo del sensor de humedad. Las dimensiones, porque prácticamente debemos de conocer en qué parte del sistema va a ir acomodado el sensor. También la linealidad. Sinceramente, por la parte de la linealidad es una de las cosas que también hoy en día nos cuesta mucho entender, ya que muchas veces compramos un sensor que en la hoja de datos viene cierta especificación de qué linealidad tiene el sensor, pero al momento de leer esta lectura la señal no corresponde a la que está declarada en la hoja de datos. La conexión del puerto, en dónde se va a conectar el sensor, si va a ser sobrepuesto, si tiene que tener una conexión de 1/4 NPT, 1/8 o alguna otra. La estabilidad, también considerar que en cuestión de estabilidad, el sensor pues debería de ser al momento de generar o de estar generando nosotros, supongamos en un sensor de temperatura, el sensor no debería de estar variando cuando ya tal vez en un baño de temperatura que ya llevó más de 1 hora en 50 grados Celsius y el sensor nos está dando mucha variación en esa medición. También la posición de trabajo donde se va a colocar el sensor, porque muchas veces también si el sensor se pone de manera horizontal, supongamos un sensor de presión, lo colocamos de manera horizontal y nos está arrojando una medición que no es la adecuada, tendremos que verificar en la hoja de datos en qué posición se debe de poner el sensor. Por la parte de los sistemas de medición, debemos de considerar bajo qué condiciones ambientales va a estar operando el sistema, ya que muchas veces los sensores, por cuestiones de condiciones ambientales, son afectados en su medición. Las tensiones de alimentación máxima y mínima a la cual vamos a alimentar nuestro sistema. Máxima para tener un tope de también qué características debemos de saber para proteger este sistema. Y mínima por los requerimientos mínimos que a los que trabajan nuestros sistemas. También, pues,
tener en cuenta si vamos a procesar esa información en una computadora o en alguna pantalla requerida. Otra de las cosas muy importantes son el ruido en las líneas. Prácticamente los sistemas de medición que se desarrollan, pues están junto a cierto ambiente donde están moviendo robots, están moviendo motores y prácticamente esas variaciones en las tensiones de las líneas, pues generan ruido al sistema. Las dimensiones también del sistema de medición. Debemos de conocer en dónde se va a fijar este sistema de medición para saber con qué dimensiones debe de cumplir. Y por último, la transmisión de datos, si va a ser por algún cable USB, por algún protocolo inalámbrico o Wi-Fi. Prosiguiendo con las etapas de la cadena de medición, existen casos donde la señal eléctrica con la que contamos a la salida del transductor será usada por algún dispositivo externo. Sin embargo, es difícil que esta señal cumpla con las características o requerimientos para que puedan conectarse directamente a estos dispositivos. Para este caso tendríamos que manipular o modificarla. Por ejemplo, algunas veces las señales que nos entrega un transductor de presión diferencial puede ser una salida de 0 a 100 milivolts o menor, y el dispositivo que recibirá esa señal tiene un intervalo de medición de 0 a 10 volts. Ahí existe un pequeño dilema, ya que si lo conectamos directamente el sensor a este dispositivo, tendremos pérdida de información de la señal, y por más que tengamos el mejor transductor para la medición, esto va a ser muy deficiente. Para este caso tenemos que hacer un acondicionamiento de señal. Prácticamente esta etapa consiste en convertir un tipo de señal eléctrica o señal de entrada en otra señal de salida. Y el objetivo principal es el tratamiento de la señal del transductor para convertirla en otro formato que pueda ser fácil de leer para alguna adquisición. Ahora, en esta parte vamos a enfocarnos en 4 puntos principales que se requieren para realizar un buen acondicionamiento de señal. En el primer paso, podemos encontrar el aislamiento. Suele suceder que el transductor del cual obtenemos la señal entra en contacto con elementos que trabajan con alto voltaje o corriente. Esta información es muy necesaria saber bajo qué condiciones eléctricas va a trabajar el sensor. Porque es muy importante, porque tenemos que ser cuidadosos de que probablemente pueda existir una descarga eléctrica y esta descarga eléctrica pueda dañar las tarjetas electrónicas o a los elementos de las siguientes etapas. A los sistemas con los que interactúan o también al propio usuario. Voy a darles un ejemplo. Es el caso de los transductores de ultrasonido. Estos transductores de ultrasonido, para poder generar una señal de ultrasonido, necesitan un pulso de excitación de aproximadamente 100 volts de corriente directa. ¿Qué pasa aquí? Si no se tiene un aislamiento adecuado, en cuestión de segundos, dañará a cualquier microcontrolador que controla el envío de estos pulsos de alto voltaje, o incluso al sistema electrónico. Y esto lo podemos escalar al que se dañe como tal en general el sistema. Resaltando que esto solo es para un transductor. Hay ocasiones en las que pues no solamente utilizan un transductor de ultrasonido, en el caso de inspección de tuberías, ocupan hasta 60 transductores. Entonces imaginémonos el daño que podríamos causar al no aislar bien el sistema de medición por la parte del acondicionamiento de la señal. Por lo regular, para evitar este tipo de casos, se utiliza aislamiento eléctrico o galvánico. Estos funcionan en base de optocopladores de tipo magnéticos o ópticos o también capacitivos. Y pues de los universales que podemos implementar son los MOX, los TREAX, los OptoTREAX, etc. Para la parte de amplificación, la amplificación se utilizará
casi siempre cuando la amplitud de la señal del transductor esté en un intervalo mucho más pequeño que el intervalo de entrada del dispositivo que lo va a utilizar. Es muy común que en estas etapas se haga el uso de amplificadores operacionales y se utilicen configuraciones como el amplificador inversor o el amplificador no inversor, o muchas veces la combinación de ambos. En ambas configuraciones nos va a permitir elegir una ganancia que se modifica con el cálculo de las resistencias. Como pueden ver aquí en la diapositiva, puse el ejemplo de un amplificador inversor, el cual, pues, si nuestra señal es de 0 a 100 milivolts, supongamos, y la queremos que esa señal sea de 0 a 10 volts, tendríamos que calcular las resistencias que se muestran en la fórmula para poder llegar a ese escalamiento de la señal. La ventaja es que, como ya lo habíamos mencionado, con el mismo intervalo de medición de la variable física de entrada, ahora ya tendríamos un mayor intervalo de la señal eléctrica de salida. Por la parte del acoplamiento de impedancias, hay que recordar que la impedancia es la oposición al flujo de corriente al aplicar una corriente alterna o directa. Para corriente directa, estaríamos hablando de la resistencia en específico, ya que en cada etapa del sistema, empezando desde el transductor, recordemos que cada uno de estos componentes tiene una impedancia de salida y esta siempre la vamos a conectar a una impedancia con la siguiente etapa. Por lo tanto, recuerden que debemos de considerar que la impedancia de entrada deberá ser mucho mayor que la de salida y así garantizaríamos que la señal no va a ser afectada por las impedancias que vienen atrás de ella. Para estos casos es muy común hacer el uso también de amplificadores operacionales y por lo regular siempre deberíamos de poner la configuración del amplificador en modo seguidor. ¿Esto por qué? Porque recordemos que el amplificador operacional cuenta con una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Por último, por la parte de acondicionamiento, viene otro punto muy importante, el cual es el filtrado. En esta etapa, donde ya se tendría la señal final o la señal acondicionada, se debe de considerar que la señal pasó por diferentes circuitos. A su paso pudo haberse distorsionado y ahora se compondrá de 3 señales diferentes. La primera es la señal deseada, que es la que representa la señal que nos proporciona el transductor. La segunda son señales modificadoras. Estas, ¿por qué se dan? La causa principal es debido a las condiciones ambientales a las que operan los circuitos que se implementaron. Estos pueden ser sensibles a estos cambios y pueden provocar una alteración en la señal. Por lo tanto, es importante caracterizar siempre y definir las condiciones de operabilidad de un sistema de medición. También se tienen que realizar pruebas, ya sea en cámaras de temperatura y humedad, para estudiar este comportamiento y dar como tal las especificaciones bajo las cuales va a operar el sistema. La tercera son las señales de interferencia. Estas señales prácticamente son por interferencias electromagnéticas, ruidos que pueda haber en la línea de alimentación, ruidos producidos por la sensibilidad de los componentes electrónicos, ruidos por el operador mismo. Para el filtrado de estas señales hay que considerar implementar filtros y actualmente, o desde también hace tiempo, esta parte del filtrado de señal se ha venido estudiando mucho. Por lo regular, anteriormente, para filtrar una señal de un sensor, podríamos hacer el uso de un filtro activo. Estos filtros activos, recordemos que se componen de amplificadores operacionales, resistencias o capacitores. También utilizábamos filtros pasivos,
Si recordamos en la universidad o incluso en nuestras clases de física, conectábamos algunas bobinas o algunas resistencias para poder filtrar una señal. Y es muy conocido el capacitor 10-4, que ese filtro por lo regular siempre es como que un filtro muy utilizado para poder limpiar una señal. O también existe mucha información acerca de los filtros digitales, los tipo FIR o los tipo IR. Estos filtros pues prácticamente se tienen que programar directamente en el microcontrolador que está dentro del sistema de medición. También existen técnicas como las redes neuronales, las series de Fourier o ajuste de mínimos cuadrados para poder filtrar la señal. Esto ya sería como que un tema muy bueno que podríamos ir tratando más adelante. Ahora, por último, viene la etapa de adquisición de esa señal que nosotros estamos acondicionando. Esta parte es la adquisición. Esta adquisición, pues, consiste, pues, nada más y menos que convertir las señales analógicas en una forma digital equivalente. Para hacer este proceso, por lo regular hacemos usos de ADCs o convertidores analógicos a digital. Esto se hace muchas veces porque tratar una información en formato digital es más fácil que tratarla de manera analógica. Prácticamente la conversión analógica a digital consta de 3 etapas, las cuales son el muestreo, la cuantificación y la codificación. Para la parte del muestreo, en esta imagen podemos observar que estamos representando una señal analógica. Esta señal analógica forma parte de una señal combinada de una señal compuesta y la tenemos que transformar en una serie de impulsos. Estos impulsos son los piquitos que vemos en la segunda imagen que está aquí. Estos impulsos son llamados muestras. ¿Cuántas muestras nosotros estamos tomando de la señal analógica? O bien puede ser conocido como la discretización de esa señal analógica. La segunda etapa es la cuantificación. En esta parte, a esas pequeñas muestras que ya tomamos del muestreo, les vamos a asignar un valor. Este valor pues dependerá de la precisión del sistema. Un ejemplo es que si se cuenta aproximadamente con 0.5 volts, una muestra de 0.88 volts se cuantifica en 1 volt. Esto es que se convierte a 1 volt, ya no se considera 0.5 volts. Por la parte de la codificación, en esta fase, pues prácticamente todos los valores que ya obtuvimos en la cuantificación, les vamos a asignar un código binario. Este resultado es una secuencia de ceros y unos, lo que por lo regular llamamos bits. Y estos bits representan las variaciones de la señal analógica original. Ahora, ¿qué debemos de considerar para poder seleccionar un buen ADC que nos pueda medir bien una señal analógica? Para empezar, debemos de considerar cuántas señales analógicas nosotros vamos a adquirir. Si son 8, 16 o 32 señales, dependiendo de las señales, seleccionamos las cantidades de entradas que debe de contener nuestro ADC. La tensión de entrada bajo la cual funciona este ADC. Por lo regular vamos a encontrar ADCs que van de más menos 5 volts hasta más menos 10 volts. Esta tensión de entrada es importante también considerar que no sobrepase estos límites de especificaciones que podemos encontrar en el ADC, ya que podemos dañar los canales de este ADC y tendremos que reemplazarlos. También el tipo de ADC
dependiendo de la aplicación que nosotros vamos a, o dependiendo del sensor que nosotros vamos a adquirir, de la señal del sensor que nosotros vamos a adquirir, pues prácticamente se elige el tipo de ADC. Dentro de los más conocidos están los ADCs de tipo flash, los ADCs de tipo SAR o los delta sigma. También es muy importante saber con qué resolución queremos medir esa señal. Comercialmente los ADCs podemos encontrar en el mercado ADCs de 8 bits, de 16 bits, de 24 y hasta 32 bits. Ahorita lo más que vamos a poder encontrar en chips embebidos van a ser 32 bits. Y otra de las cosas importantes es la frecuencia de muestreo. Prácticamente en el mercado, pues eso se queda muy abierto, pero dentro de lo estandarizado vamos a encontrar ADCs que pueden trabajar a una frecuencia de muestreo de 5 kilosamples por segundo, 10 kilosamples por segundo, hasta 100 kilosamples por segundo. Esta frecuencia de muestreo debemos de considerar que si nosotros estamos utilizando un filtro para poder limpiar las señales de nuestros sensores y si nuestro filtro afecta un poco a esta adquisición, la frecuencia de muestreo también va a ser afectada para que nosotros podamos verificar a qué velocidad vamos a adquirir esta muestra. Puede incrementarse si combinamos que estamos aplicando el filtro más la frecuencia de muestreo. Y por último, pues el tipo de conexión que puede medir este ADC, ya sea de manera diferencial o en modo común. Prácticamente los ADCs que existen en el mercado y que son de 32 bits son implementados para adquisición de temperatura con termopares. Esto porque los ADCs, pues algunos ADCs pueden configurarse de manera diferencial y así podemos conectar directamente el termopar a nuestro ADC. O en modo común, cuando nosotros aterrizamos a tierra, esa señal analógica. Para finalizar esta parte, pues viene la visualización de estos sensores, que prácticamente la visualización consiste en la interfaz del usuario para poder visualizar todas las variables de los sensores que están en el proceso. Actualmente, pues, existe un software que desde hace años está tomando mucha importancia en el mercado, que es LabVIEW. LabVIEW nos sirve demasiado para hacer la adquisición de estos sistemas y se queda muy abierto a que nosotros podamos comunicar por algún protocolo RS-232, Modbus o etcétera, algún sistema o alguna tarjeta que ya como tal acondicione las señales de sensores. Y la ventaja es que pues dentro de la computadora pues podemos ya también transmitir los datos o generar reportes a un Excel por vía inalámbrica, tal vez enviar a la nube o por radiofrecuencia, donde podemos almacenar toda esta información. También podemos visualizar nuestros resultados o nuestra adquisición de nuestras variables implementando una pantalla HMI o una LCD. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros no sabemos o realizamos un mal acondicionamiento de la señal? En primer lugar, al momento de tomar las lecturas de esos sensores, pues prácticamente la lectura no va a ser repetible al momento de que nosotros enviemos a calibrar estos sistemas. El sistema no es reproducible. Hago una medición hoy, me da un valor, hago otra medición el día de mañana, el valor varía y el error pues se puede incrementar. Estos errores pues prácticamente van a afectar la calidad de nuestra medición. Si nosotros también queremos aplicar algún polinomio o realizar algún ajuste por mínimos cuadrados o un polinomio convencional, no vamos a poder realizar este ajuste. ¿Esto por qué? Esto es por consecuencia de la mala repetibilidad que estamos teniendo en la lectura.
que por consecuencia, pues nuestras incertidumbres van a ser muy grandes y también no vamos a poder tener un control del proceso. Ahora, me gustaría mostrarles un ejemplo de algunos sistemas que como MIDE hemos realizado, donde prácticamente adquirimos señales de varios sensores, acondicionamos estas señales y también las transmitimos a una pantalla, en este caso a una computadora, donde tenemos instalado el software de LabVIEW. Este sistema que ustedes podrán ver es un banco con el cual se validan o se realizan unas pruebas de ensayo para campanas de extracción. Nosotros colocamos la campana, como se puede ver aquí en la parte que estoy señalando. El sistema automáticamente va a empezar a crear alguna contraposición de flujo de lo que esté generando esta campana. Esta parte del proceso se hace automáticamente. Aproximadamente tenemos 3 sensores de temperatura, 6 sensores de presión. Algunas otras variables también se monitorean, como son la tensión de la campana, la potencia de la campana, la corriente que consume. Y también como tal controlamos la apertura de algunas electroválvulas que van de 6 y 10 pulgadas. Si en esta parte nosotros no hubiéramos acondicionado la señal de cada sensor, prácticamente el ensayo que se realiza en este túnel para estas campanas, pues no sería satisfactorio. Dentro de la medición también hacemos la consideración de las condiciones ambientales, humedad, presión atmosférica y temperatura. Y desarrollamos un sistema también para medir las revoluciones por minuto a las que giran los motores de estas campanas. Hay campanas que son de un motor o de 2 motores. Haciendo ya toda la adquisición, mandamos estas señales como lo mencionaba, a una pantalla en LabVIEW y prácticamente el sistema opera automáticamente. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no hubiéramos sabido cómo acondicionar las señales? Pues como lo mencioné, los errores en las mediciones hubieran sido muy grandes. Para poder ajustar estas lecturas, la ventaja que tenemos es que si nosotros mandamos a calibrar estos sensores, como se tiene un buen acondicionamiento y hay una buena repetibilidad al momento de hacer la calibración, podemos ajustar esas lecturas. ¿Cuáles son las ventajas de este sistema? Pues que el sistema puede funcionar automáticamente o manual. El software es muy amigable para que nosotros, prácticamente el software te va diciendo lo que sigue o las secuencias que tienes que considerar y te va mostrando en una pantalla en qué estado se encuentra, qué estado del proceso. La adquisición de señales es muy buena, se disminuyen los tiempos de prueba, tenemos y garantizamos la confiabilidad de cada medición, el sistema es repetible, la productividad aumenta, los reportes se hacen automáticamente y el soporte técnico pues está aquí en México, que es otra de las cosas que muchas empresas pues batallan prácticamente por tener equipos de otros países. Prácticamente nosotros utilizamos componentes electrónicos de la marca Texas Instruments, algunos componentes de National Instruments, y en este caso, pues, el software de National Instruments, que es LabVIEW. Podemos también encontrar en el sistema sistemas embebidos como lo es el FPGA, y tratamos de basar todos nuestros desarrollos en las normatividades ISA. Aquí les muestro este ejemplo para la aplicación de esta parte de esos temas que estamos viendo y que tienen que ver con metrología industrial. Este sistema que pues prácticamente también monitorea condiciones ambientales, hace medición de flujo y volumen en determinados tiempos y también pues podemos ver que como ventajas pues prácticamente tenemos un sistema automático manual, el software sigue siendo intuitivo,
La adquisición de señales siempre es muy importante porque dependiendo de las lecturas que nosotros vamos retroalimentándonos del sistema, tomamos decisiones. Y aquí pues también muchas veces hacemos esa conversión de analógico a digital para cambiar la manera de hacer las cosas a como lo hacen, si tienen un sistema que es operado manualmente, pues podemos automatizar ese sistema para que puedan tener una mayor productividad en pruebas o en los procesos de medición. Por último, me gustaría comentarles que también desarrollamos algunos prototipos que utilizamos dentro del laboratorio como patrones de calibración. En este caso, estamos por acreditar la magnitud para calibrar frecuencia. Y en esta parte estuvimos trabajando con acondicionamientos de señales también. Utilizamos ADCs para leer los valores que nos dan los sensores. Utilizamos sistemas embebidos para poder tener una mayor eficacia de los resultados. Utilizamos también algunas pantallas para visualizar esta información. Nuestro prototipo final, pues es este equipo que aquí pueden observar, el cual es un maletín, que pues estamos dominándolo como patrón de calibrador de frecuencia. Lo desarrollamos nosotros y es tecnología que pues también hecha en México. Prácticamente de los calibradores que nosotros conocemos aquí haciendo un estudio en México, México no desarrolla este tipo de tecnologías y nosotros estamos tratando de incursionar en esta parte. Podemos también definir o pueden observar en esta tabla prácticamente los intervalos en lo que está midiendo nuestro equipo. Por la parte de este equipo, estamos pensándolo poner para calibrar, como lo comentaba, medidores de frecuencia, como pueden ser los tacómetros, lámparas estroboscópicas. Y en esta parte, nuestro sistema pues mide aproximadamente desde 1 RPM hasta 100,000 RPM. En la parte de 1 a 2,500 RPM aproximadamente brindamos una resolución de 0.001 RPM. Para el intervalo de 2,500 a 10,000 damos una resolución de 0.01 RPM. Para la parte de 10,000 hasta 25,000 RPM damos una resolución de 0.1 RPM. Y para 25,000 hasta 100,000 damos una resolución de 1 RPM. Prácticamente esto es nuestro sistema y el sistema que estamos desarrollando aquí, que ya se desarrolló aquí en MIDE. ¿A qué conclusiones llegamos? Pues es importante mencionar que el acondicionamiento de una señal pues se ofrece a partir de la señal de salida de algún sensor, una señal apta para ser adquirida por un ADC y ser representada o registrada en un sistema de visualización. El acondicionamiento de señal no solo consiste en la amplificación de esta, debemos considerar siempre las perturbaciones que pueden llegar a distorsionar esta señal. Hablábamos de amplificar alguna señal. Si nosotros amplificamos una señal que tiene ruido, es necesario aplicar un filtro, pero si nosotros amplificamos la señal sin un filtrado, recordar que este ruido también se amplifica de manera proporcional a la amplificación de la señal. El no realizar un acondicionamiento de señal adecuado afectará la repetibilidad, la exactitud, la reproducibilidad de medición del sensor al momento de realizar las calibraciones o al momento de que nosotros enviemos a algún laboratorio a calibrar nuestros equipos. También es importante seleccionar un correcto ADC para la lectura de estos sensores. Así podríamos aprovechar al máximo la señal de salida de este sensor, ya que la resolución que se mostrará en la pantalla depende totalmente
de este ADC. Por último, les agradezco mucho su atención y quisiera recordarles que somos especialistas en desarrollar productos y servicios de sistemas de medición automatizados de alta calidad. Utilizamos tecnología de punta que se adapta a los requisitos más exigentes de nuestros clientes. Contamos con soluciones fiables y precisas para toda clase de aplicación de innovación y desarrollo para el sector industrial. Por cualquier duda o comentario, yo les dejo mi correo personal, así también como la línea donde me pueden contactar. Muchas gracias por su atención.